sin participación no hay transformación alguna. Claro. Al día de hoy ya los jóvenes ya estamos participando mucho más, pese a que de pronto no se está contento con algún partido, con alguna democracia, con algún componente de pronto estatal, pero digamos que sí nos moviliza precisamente las causas que defendemos en torno a la educación, en torno al medio ambiente, y nada más pues ahorita puedes ver ese ejercicio de los consejos municipales de juventud, que también las juventudes pues están organizando de manera estructurada a nivel político a partir de sus diferentes dinámicas y propósitos, pero ya las juventudes estamos también empezando a participar muchísimo más y a tomar acción, que eso es un indicador muy importante. Entonces fue esa primera prueba piloto y ya ahorita pues se alineó tanto el propósito como el trabajo, hemos podido pues impactar 1.200 personas, que eso es escalable, ¿cierto? El impacto, porque en últimas termina en actividades, termina de pronto en una formulación de una política pública y eso pues va trascendiendo precisamente el territorio y las personas. ¿Y qué te dice tu mamá hoy en día? No, mi mamá es orgullosa de este proceso y ella siempre me ha dicho una frase muy linda. Ella estaba centrado, pero me decía creer para crear. Claro. Usted crea el cuento que las cosas van saliendo de la mejor manera cuando usted tiene un propósito. Álvaro, qué gusto tenerte aquí en Dreamers and Makers. Hassan, no, saludarte a ti y por supuesto a todas las personas que en la mañana, tarde, noche, bueno, la hora que estén escuchando este podcast están conectados. Esa es la ventaja de todo lo que es el contenido digital, ¿no? Uno puede compartirlo a la hora que quiera, verlo a la hora que quiera, pausarlo, y esta es la revolución de los medios. Bueno, retos, pero también oportunidades, como tú lo mencionas. Así es. Esperemos también podamos hablar de oportunidades que tenemos ahorita las juventudes en nuestro país. Cuéntanos un poco de ti. Naciste en Boyacá. Bueno, orgullosamente boyacense, como tú dices, digo, más boyacense que la arepa, porque nací en Duitama, me crié en un bello municipio que es Villa de Leyva, vivía también en Tibasosa y estudié en Sogamoso, mi universidad. Es boyacense y apasionado tanto por la diplomacia como la gestión pública. Es uno de los departamentos más lindos que tiene Colombia. Sin duda alguna, como decíamos antes de empezar acá a grabar el podcast, realmente Boyacá no tiene ningún municipio feo. La maravilla de Boyacá es enorme, como su eslogan, Boyacá es para vivirla sencillamente. Y además es mucho el trabajo que se puede hacer allá, como el que estás tú enfocado. Muy retador, son 123 oportunidades, son 123 municipios, y como te decía, así como mi historia, también hay muchas historias detrás de esas juventudes boyacenses, de esas juventudes colombianas, que son retos y oportunidades para poder transformar esa visión social en realidad. Tú tienes un bagaje del que vamos a hablar muy interesante, pero empecemos por esa faceta tuya académica. Profesional en finanzas y comercio internacional. ¿De dónde viene esa decisión de meterse ahí? Bueno, hay un componente muy importante que es el internacional. Yo siempre he estado apasionado por la diplomacia, cómo ayudar a Colombia y posicionarla geopolíticamente de la mejor manera. Y bueno, tengo también un sueño a nivel personal y es ser pues diplomático de carrera. O sea, hacer la carrera diplomática en Colombia, mejor dicho. Te ves en la Cancillería. Exacto. Claro. Correcto. Desde ahí la razón de poder estudiar finanzas y comercio internacional. Claro. Y ¿de dónde viene esa vena? Digamos, ¿está en tu familia o es algo que te surgió? ¿Por qué? ¿Por qué te surgió ese tema? Hay personas que no se ven afuera de su país, siempre se ven, pero hay otros que les encanta es ver lo macro. Bueno, digamos que yo siempre me veo aportando al país, aportando a Colombia sin duda alguna, pues de un componente internacional, digamos que porque son muchas esferas, la diplomacia tiene la oportunidad de aportarle culturalmente, aportarle también en educación, aportarle en diferentes esferas. Y yo creo que eso nace trayendo una historia muy personal. Es mi abuelito, fue pues político, fue también, bueno, concejal en Villa de Leyva, Ahí fue viene también toda esa herencia. como política, porque en última la diplomacia tiene un componente político, de Oye, relacionamiento y estrategia. ¿cuándo empiezas tú también porque para la parte de esa pasión por la diplomacia involucra mucho empezar a viajar, a conocer otros países, otras culturas, otros temas? Tú viniste a Bogotá también y te metiste en el externado, estuviste también haciendo otras cosas, has estado viajando por varios países. ¿Cómo ha sido esa parte? ¿Cómo llegaste ahí? Claro que sí, ahí yo les cuento una historia un poco chistosa. Es que siempre le decía a mi familia, yo quiero viajar, pero yo no tenía el pasaporte. Claro, mi mamá estaba desempleada y dice, como no va a haber plata, pues para comprar el pasaporte, mucho menos para salir del país. Decía, no, yo tengo que salir, tengo que viajar siempre con propósito y empecé a ahorrar de las 11 y saqué mi pasaporte. Increíble. Ese pasaporte se venció porque yo no pude viajar. Yo cumplí los 18 y no salí del país. Fue hasta los 19 que en una locura la ONU, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Chile, sacó una oportunidad de representar a las juventudes colombianas en la construcción y seguimiento de la Agenda 2030. ¿Y cómo viste tú esa convocatoria o cómo viste tú eso? Yo creo que una curiosidad intelectual que yo creo que las juventudes colombianas tenemos, y esa curiosidad intelectual me llevó a ver, bueno,
volví a sacar ese pasaporte, no le dije a mi familia, dije, bueno, puede que no me acepten, ¿no? Es Claro, algo muy competitivo. claro. La sorpresa fue cuando yo abrí el correo después de unas semanas y me habían aceptado para representar al país en la CEPAL, en la ONU. A partir de ahí, yo hice Mejor dicho, ese rifts, pasaporte no hizo fiesta. sino viajes y viajes y viajes y viajes. Esa fue la primera experiencia internacional a Chile en el 2019 y a partir de ahí yo creo que las oportunidades de la vida han sido bastantes. He podido salir a España con la Fundación Botín, ser observador electoral en las elecciones de Costa Rica, también con otra beca pues, estuve en la cumbre de las Américas con Joe Biden en Estados Unidos, voluntario Esa, internacional en esa que te tocó en Alemania, los Estados Unidos fue en ¿dónde? ¿En Los en Ángeles? Los En Los Ángeles, Ángeles. Yo en Los estuve también en Ángeles, esa. Estuve en esa también. en Los Ángeles con Kamala Harris y Joe Biden, el Claro, anterior gobierno de Estados claro que Unidos. sí. Y pues han sido enseñanzas muy bonitas y yo creo que también se conecta mucho con lo que decíamos de poder aportarle al país porque tú ves visiones diferentes, ves realidades completamente diferentes, cómo funciona la gestión pública también de una manera distinta y cómo aterrizarlo al país para poder transformar esas ¿Ya visiones cuántos concretas. países has podido visitar? 30 30 países, países. sí, y todos con propósito, todos siempre con O sea, propósito. de América Latina, varios. Sí, claro. Panamá, Eh, Chile, Perú. Hice mi Europa, pasantía en la comunidad andina en en la Perú. comunidad andina. Europa también tienes la oportunidad de estar en Portugal, España, bueno, ¿A dónde Reino más Unido has que ido? ya se salió, Egipto, Grecia, Estuviste en Turquía, Egipto, estuviste en África. África, correcto. Estaba en la Sí, nos hemos parte movido en varias oriente. latitudes. Sí, ese choque cultural yo creo que también nos permite a nosotros como las personas, los jóvenes, Ujú. también pensarnos las cosas distintas. A veces uno siente que de donde uno viene, sus creencias, sus formas de ver la vida son únicas y esas son las formas que son. ¿Y qué te dice tu mamá hoy en día? No, mi mamá Después es de 30 países. orgullosa de este proceso y ella siempre me ha dicho una frase muy linda. Ella estaba centrado, pero me decía creer para crear. Claro, Usted crea el cuento que las cosas van saliendo de la mejor manera cuando usted tiene un propósito. y es cierto, Y y es aún así cierto. me lo sigue diciendo y bueno, mi familia yo creo que también es un pilar muy importante en Bueno, este y ahí proceso. estás construyendo también una parte muy importante, porque al final tienes claro tu objetivo. Tú dices, yo quiero hacer carrera diplomática, yo quiero ser embajador, el día de mañana puede ser canciller o incluso mucho más. Pero cuando uno se traza una meta desde tan joven, es mucho más fácil que quien está dubitativo y todavía no sabe qué hacer, el que le pasa a la mayoría de personas. Entonces llega un momento de la vida en que dicen, terminan el colegio, no saben qué quieren estudiar, o incluso terminan la universidad y dicen, a mí no me gustó lo que estudié. Pero cuando uno tiene un propósito desde tan temprano, las cosas fluyen más fácil. Sí, es correcto. Digamos, bueno, también soy un poco de cifras. Dani decía, hay 2,5 millones de jóvenes Claro. que son los llamados Nini, ni trabaja ni estudia, Sí. ¿cierto? Entonces es complejo también por la realidad y las dinámicas sociales de nuestro país. Pero en última, yo siempre lo asocio a las personas que nos escuchan, el Ikigai, que es un concepto japonés y es la razón de ser. Ujú. De pronto uno nunca termina de definir un propósito 100% establecido, pero en Claro, esa búsqueda de encontrarlo, yo claro, creo que eso nos ayuda bastante. ¿Qué sin duda. vocación tenemos? ¿Cómo nos proyectamos a través de esa misión para poder aportarle socialmente, no solamente económicamente? Y yo creo que ese concepto de Ikigai me ayuda también bastante como a esclarecer un poquito ese camino para que pueda fluir de la mejor manera. Entonces, ya has estado, digamos, en España, que ha sido una cosa muy valiosa. Ahorita vas a volver con la Fundación a España. Sí, ya mañana nos vamos para España con la Fundación Innovación para el Desarrollo en una agenda internacional que precisamente nos va a permitir eso. Vamos diferentes jóvenes, más de 10 jóvenes, con una agenda muy nutrida Ujú. para aprender de todo un poco, de relaciones internacionales, una agenda, por supuesto, también de cómo funciona la política y esa movida también social, ese Claro. componente de innovación, de emprendimiento también. Entonces va a ser una oportunidad precisamente para ampliar esa visión estratégica porque todas las personas que vamos, los jóvenes que vamos, pues tenemos ideas de proyectos o tenemos Así es. proyectos cursando que la idea es poderlos potencializar en territorio. ¿Cómo llegas tú a Dreamers and Makers? ¿Qué es se encuentran los dos, Dreamers and Makers cómo llegan? Bueno, yo creo que en ese ejercicio de liderazgo, Ujú. ahí uno va teniendo también referentes a lo largo del país, haciendo actividades, haciendo programas en ese relacionamiento con los jóvenes. Y una persona me dijo, mira, ahí está iniciativa, he visto tu perfil, postula. Fue un Claro, Dreamer and Maker de la primera edición claro, y bueno, por supuestamente agradecido porque es una oportunidad muy amplia sin para duda. potencializar el liderazgo, potencializar los proyectos y asimismo potencializar las habilidades personales, porque hemos podido aprender inglés, diferentes cursos en términos de Y oratoria conocer mucha gente. y conocer Es que mucha al gente. final esa palabra que es lo que llaman networking, que es relacionamiento, que es conocer y ampliar el número de personas que uno puede ir
mirando, dependiendo de lo que uno esté haciendo en distintos países, en otras áreas. Eso enriquece muchísimo. Sí, no, sin duda alguna, yo creo que esos son de los mayores activos que tiene la fundación y es el capital social. Claro, Y claro. ese capital social, pues a uno le permite absolutamente todo, desde cuando uno viaja y es reunirse con las personas, hasta también pues pensarse proyectos Sin que duda. ya escalen a otra manera con un impacto territorial pues también muchísimo más grande. Cuéntanos un poco, que estaba mirando muy bien tu perfil sobre lo que es ese proyecto Círculo de Diálogo Tejiendo Historias para Liderar. Cuéntanos un poco sobre ese proyecto. Claro que sí. Bueno, este proyecto realmente surge a partir de una realidad propia, como te mencionaba antes de grabar en el podcast. Ujú. Es que realmente, claro, vengo de una familia campesina, orgullosamente pues boyacense. eh, no se podía acceder a la educación superior Claro, con diferentes retos que teníamos pues en ese entonces. Y yo decía, venga, esa es la realidad no solamente de Álvaro, es la realidad de miles de colombianos sin duda, y se pero tiene no que solo hacer en todo el territorio en nacional todo el territorio y en nacional. América Latina y en el mundo Correcto. también. Entonces yo decía, se tiene que hacer algo, no nos podemos quedar solamente quejándonos, sino tomar acción. Ese proyecto surge realmente para poder desde la construcción colectiva, tejer diálogo, por supuesto, reconocer y conocer las historias Ujú. de las diferentes personas en el territorio nacional, pero tomar acción. A Claro, partir de lo que nos pasa, cómo podemos convertirlo en política pública, claro. cómo podemos aterrizarlo en una acción ya concreta que cambie esas realidades puntuales de los jóvenes, porque también nuestro país es muy diverso. Entonces, reconocer esa diversidad es muy importante para transformar lo que se requiere a nivel territorial. ¿Cuántas personas han pasado por ese proyecto? Bueno, al día de hoy 1.200 personas en 7 departamentos de Bárbaro. nuestro país. Iniciamos con una prueba piloto Ujú. en Boyacá y también en Cundinamarca, bueno, en Bogotá realmente con diferentes localidades como Bosa y Ujú. Chapinero, también con apoyo de la cooperación alemana, con la Ah, Hans mira. Seidel. Entonces fue esa primera prueba piloto y ya ahorita pues se alineó tanto el propósito como el trabajo, hemos podido pues impactar 1.200 personas, que eso es escalable, ¿cierto? El impacto porque en últimas termina en actividades, termina de pronto en una formulación de una política pública Ujú. y eso pues va trascendiendo precisamente el territorio y las personas. ¿Cómo has hecho tú, digamos, porque eso es una parte bien interesante, para buscar todo ese relacionamiento, ese acompañamiento internacional? Que venga, digamos, por ejemplo, Alemania y diga: "Oiga, me gusta el proyecto, yo quiero apoyarlos". ¿Cómo has hecho esa parte? Bueno, yo creo que son dos componentes. Uno, la curiosidad intelectual, así como cuando Ujú. está buscando la beca para poder salir del país. Y lo otro, reconocer ese valor del networking y el capital social en torno a las alianzas estratégicas. Claro. Por supuesto, se cierran muchísimas puertas, pero de tanto que uno golpea y golpea, se tendrá que abrir o una puerta o una ventana se abre. Claro. Entonces, en ese ejercicio de intentar y de persistir, yo creo que se van encontrando las oportunidades y alineadas precisamente a un propósito. Ujú. Mi propósito del proyecto lo tiene supremamente claro y es poder apostarle a fortalecer la democracia, la acción y la gestión pública. Ujú. Entonces, ir buscando esos aliados en torno a esos propósitos es fundamental para poder aterrizar las ideas y tener aliados estratégicos que puedan aportar no solamente en capital económico, sino entre esas alianzas estratégicas que ayuden a potencializar los proyectos. ¿Cómo estás viendo tú a los jóvenes en eso? O sea, digamos, uno siempre ve la participación de los jóvenes y eso es de los activos más bonitos que tiene Dreamers and Makers, que son jóvenes, que uno los ve muy involucrados en el tema de política social, cambio climático, devolverle a sus comunidades, emprendimiento, hacer política, pensar en la diplomacia. ¿Cómo estás viendo tú a esta nueva generación de colombianos? Bueno, sin duda alguna parto con un dato y es que la necesidad, venga, el 31,1% de los jóvenes está insatisfecho Ujú. con la democracia. Sin embargo, los jóvenes yo creo que tenemos unas convicciones tan profundas de querer transformar las realidades que por eso le apostamos con las uñas o con Claro, apoyo o sin apoyo a transformar las realidades, que no todas las historias se van conociendo, claro. pero hay personas que desde sus localidades, que desde sus barrios le quieren apostar a la transformación. Yo definiría a las juventudes colombianas como soñadores, Ujú. pero soñadores que le están apostando también a no quedarse en ese sueño, sino a tomar acción precisamente para Que es la parte cambiar. más importante también, Totalmente porque de acuerdo. digamos, muchas veces se quedan en proyectos, pero no se ejecutan. Totalmente de acuerdo. Y yo siempre digo, sin participación no hay transformación alguna. Al Claro. día de hoy ya los jóvenes ya estamos participando mucho más, pese a que de pronto no se está contento con algún partido, con alguna democracia, con algún Ujú. componente de pronto estatal, pero digamos que sí nos moviliza precisamente las causas que defendemos en torno a la educación, en torno al medio ambiente. Ujú. Y nada más, pues ahorita puedes ver ese ejercicio de los consejos municipales de De juventud, que juventud. también las juventudes pues están organizando de manera estructurada a nivel político a partir de sus diferentes dinámicas y propósitos, pero ya las juventudes estamos también empezando a participar muchísimo más y a tomar acción, que eso es un indicador muy importante.
¿Qué mensaje crees tú que es importante, justamente mirando las cifras que tú das, de todos esos jóvenes que de alguna forma eh, tienen ese grado de inconformismo, que dicen, oiga, no, no, donde me encuentro en el territorio nacional no estoy teniendo oportunidades de educación, laborales, de sueños, pero que tienen un montón de ilusiones, pero no saben cómo ejecutarlas? Entonces esas personas pueden ver tu historia, pero pueden ver la historia también de tus compañeros a través de todo lo que hemos hecho aquí en este podcast de Dreamers and Makers, y siempre hay una inspiración, siempre hay un mensaje, es posible, se pueden hacer las cosas, no es fácil, pero es posible hacerlo. ¿Tú qué mensaje envías en ese sentido? Es posible, y yo quiero resumirlo en una frase de una escritora estadounidense que es Amy Tan, que dice, Ujú, soñamos para tener esperanza. ok, Dejar de soñar es como decir que no podemos cambiar nuestro destino. ujú, Es importantísimo soñarnos y pensarnos un país distinto, un territorio distinto, una Boyacá distinta, un municipio X donde nos estén escuchando distinto. ujú, Pero precisamente yo creo que el mayor activo dentro de esa colectividad de las juventudes es que precisamente no estamos solos. Tenemos compañeros al lado, tenemos diferentes personas que se están pensando también de una manera distinta cómo cambiar las cosas. ujú, Y venga, juntémonos que precisamente dentro de esa colectividad está el poder transformador. Quizás yo tengo la idea, quizás otro tenga un componente económico, de pronto la otra ujú. persona conozca a alguien que pueda aportar, que pueda ayudar. Y en esa juntanza, pues es donde se tejen las historias y se teje la transformación. Por eso también se llama así nuestro proyecto. Y ese es el mensaje. Soñemos, pero con los pies en la tierra, que realmente dentro de esa juntanza y esa colectividad se puede sacar las cosas adelante. ¿Ese proyecto piensas llevarlo también afuera? Es decir, que crezca de alguna forma y termine siendo algo que no solamente pasa en Colombia, sino que se pueda tejer en otros países. Por el momento la visión está a nivel territorial. Nos Territorial. encantaría poder llegar a todos los departamentos del país. Y ya cuando esto suceda y tengamos como una red un poco más consolidada, Ujú. por supuesto que sería maravilloso poder tejer red a nivel Latinoamérica. Yo creo que es uno de los retos que también enfrentamos a nivel un poco más macro, y es esa integración regional que nos hace falta, no solamente como país, sino también como a nivel Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué expectativas tienes, digamos, de lo que va a ser este viaje que vas a hacer ahora a España con Dreamers and Makers, con la fundación? ¿Qué te imaginas? Bueno, expectativas un montón. Yo me sueño también con traer aliados estratégicos al proyecto. Ujú, También me sueño con diferentes componentes y también algunos tips que nos sirvan a nosotros, tanto en el ámbito personal para crecer ujú, como personas, pero también crecer dentro de ese medio social. Yo creo que la innovación para el desarrollo precisamente requiere diferentes elementos que uno va consolidando en el camino, y pues poder aprender de esas herramientas estratégicas pues va a ser fundamental precisamente, que yo creo que ese viaje nos las va a aportar. Y por supuesto, yo creo que poder conocer otra cultura, poder claro. conocer y estar en otro país, pues también obviamente motiva bastante. En el sentido mismo de lo que son este tipo de aceleradoras, de emprendimientos, de sueños, de ejecutar, porque no solamente es lo que algunos llaman el pensar, sino el ejecutar, que es uno de los procesos donde muchas veces cualquier emprendimiento se queda a mitad de camino y es que está la idea, pero no saben cómo ejecutarla, no saben cómo llevarla a cabo. Es muy interesante ver cómo alguien como tú ha podido hacer todo ese recorrido de una manera tan amplia y, y compartirla también con tus compañeros, porque me imagino que en Dreamers and Makers todos comparten sus experiencias y eso se vuelve también una manera muy valiosa de poder engranarse y de poder colaborar entre ustedes. ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya? No, eso es increíble, porque no tienes lo que tú mencionabas. El tener claro el ser, eso es muy importante. Pero claro, acá ya confluimos en Dreamers and Makers en el hacer. Entonces, conocer personas en lo largo de todo el territorio nacional, de los 32 departamentos, que están haciendo cosas muy valiosas de valor público, de valor social, de valor Claro. ambiental, de diferentes esferas, pues es algo muy lindo porque conectamos en esas dos variables. Conectamos desde hacer parche, desde el ser como personas, pero también desde el hacer. Venga, usted cómo hizo esto, de pronto qué le salió mal y qué buena práctica me puede recomendar, o usted puede conectar con ese aliado estratégico, usted cómo se dimensiona esto, lo otro. Entonces se convierte en una red de apoyo y en Ujú. una red también de escalar las diferentes iniciativas. Entonces yo creo que precisamente eso es lo que busca una aceleradora, eso es lo que busca también I+D, que se convierte en un espacio donde confluyen no solamente personas, sino también ideas, y yo siento que eso es muy valioso. Bueno, y si no es la diplomacia, es la política. Muy buena pregunta. Yo Sí, creo que ambas tienen un componente muy especial, claro, y es la gente y la transformación del Estado a partir del valor público. claro. Cualquiera que sea la decisión, por supuesto que va a estar
a disposición de la gente y yo siempre he querido poder transformar esas realidades realmente a partir de un valor social. Me encanta la política, me encanta la diplomacia, ya esperemos a ver qué No, es que resulta. con muchos de los que he hablado, digamos, me sorprende porque tienen una gran vocación de servicio y hay personas, digamos, que ambas son válidas, que enfocan su vida de servicio y dicen, yo quiero hacerlo en el sector privado. Y resulta que se van al sector privado y son muy buenos empresarios, generan empleo, transforman familias, hacen mucho por la comunidad, pero también hay veces una carencia de personas que digan, yo quiero lo público. Y yo quiero es servir desde lo público y desde ahí hacer también todo ese trabajo colectivo y todo ese tipo de transformaciones, que es lo que hace que la sociedad cambie y avance mucho más rápido. Entonces, a mí me sorprende eso mucho y me parece algo muy loable y muy bueno, porque digamos, ver jóvenes que de verdad no tienen miedo de decirlo abiertamente. A mí me gusta la política. Y creo que y me gustaría de pronto el día de mañana poder encaminarme en una ruta de esas y poder servirle a los colombianos o al país, me parece que es maravilloso. Claro, me gusta la política y sobre todo la acción política. Claro. Yo creo que hoy por hoy el país tiene mucha politiquería, por así ponerlos en términos, Ujú. pues sí le falta personas con vocación en la política. Y Como a tú dices, servir. Sí. correcto, la política no es mala. De hecho, es un instrumento para poder potencializar, por ejemplo, los proyectos y esas iniciativas y esos sueños y cómo nos pensamos el país, aterrizarlos ya de manera concreta. Pero bueno, sí falta bastante acción política y bastante gestión pública. Bueno, pues ha sido un verdadero placer tenerte en esta conversación. Yo creo que lo que buscamos con estos podcasts es justamente eso, es una conversación donde se pueda mirar un bagaje amplio, un recorrido amplio, pero al mismo tiempo de inspiración. Son muchas las personas que, como tú en algún momento decían, venga, ¿yo dónde puedo encontrar una plataforma, una incubadora, un lugar donde pueda llevar mis sueños, plantearlos, de pronto ser seleccionado y que eso me permita abrir una ventana de oportunidades para este proyecto? Y creo que cuando uno ve estas conversaciones, escucha los ejemplos como el tuyo, se da cuenta que es posible, que es viable, que no es solamente un caso, que son múltiples y que en Colombia lo más valioso es el talento que hay. Hay unos jóvenes como tú, muy talentosos, con grandes ideas en la cabeza y que lo que quieren es servirle al país. Así es, Hassan. Y bueno, a las personas que nos escuchan, esta es la segunda edición, pero la tercera ya se viene para el 2026. Chequen Innovación para el Desarrollo Dreamers and Makers para que se puedan inscribir. Y ya para despedirnos, yo quisiera cerrar con una frase del maestro Jorge Velosa de Boyacá, que decían que vivan los campesinos y que los dejen vivir, que el campo sin campesinos existe sin existir. Y yo quisiera hacer ese paralelo con las juventudes, y es que vivan las juventudes y que las dejen vivir, que Colombia sin juventudes existe sin existir. Pues estoy seguro que nos volveremos a encontrar, sobre todo para hablar de cómo fue el resumen de ese viaje en España, que estoy seguro va a ser maravilloso, y para que nos cuentes también muchas cosas de cómo va avanzando tu proyecto. Claro que sí, ahí estaremos muy pendientes para apostarle y seguirle apostando a la transformación y estar en contacto con las juventudes colombianas. Y a ustedes se recuerden, aquí estamos contándoles estas historias de Dreamers and Makers, porque al final este es el escenario donde están los protagonistas, jóvenes colombianos, que están transformando los territorios, que están mostrando una nueva faceta de cómo se puede ser útil y servirle a sus comunidades, pero además con una visión macro de país, de una nueva cultura política, de un nuevo sentido social. Y eso es lo que queremos contarles a través de estos podcasts de Dreamers and Makers. Chao, chao.